Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver cómo se realiza realmente un informe de laboratorio. Estos informes de laboratorio pues tienen en general una estructura de artículo científico, así que también nos servirá como una introducción o también una práctica a cómo se deben desarrollar los textos científicos. Entonces, bueno, inicialmente los informes de laboratorio deben tener evidentemente primero que nada pues el título, ¿no? En este caso vamos a ver un ejemplo de un informe de laboratorio. Este informe será la obtención de tintas a partir de productos naturales. Entonces inicialmente debemos colocar en negrilla y de forma centrada el título de la práctica que estamos realizando. Este título evidentemente tiene relación a la generalidad de lo que se está trabajando. Luego pues colocamos nuestro nombre, como podemos ver ahí pues tiene un superíndice que dice 1, ahí vemos el 1 y posteriormente ese 1 nos muestra que está el nombre de la persona 1 y abajo dice 1, estudiante de, puede ser del colegio, la universidad o el programa o también el curso que se está realizando. Después colocamos número 2 y el nombre del docente. Luego más abajo volvemos a decir que es un docente. Y luego este 1 y 2 nos dice que ambas personas, docente y estudiante, hacen parte de la misma institución. Finalmente colocamos la fecha en la cual se realizó el informe. Todo esto es el título del informe. Posterior a ello viene el resumen. En el resumen vamos a colocar parte de la teoría. Acá por ejemplo nos dicen que el siguiente reporte nos muestra los resultados obtenidos a partir de ciertas metodologías. Entonces nosotros tenemos que decir que el informe que estamos realizando, ¿sí?, tiene, pues, es la práctica que demuestra tal teoría, cualquiera que ésta sea, y se concluye lo que se concluye. Es decir, el resumen es lo último que vamos a hacer o lo último que vamos a redactar cuando terminemos nuestro informe, porque acá se va a colocar realmente todo lo que el informe implica. En el abstract lo único que hacemos es pues evidentemente traducir al inglés el resumen, ya que pues la mayoría de artículos científicos se leen en inglés. Y generalmente la mayoría de artículos están todos en inglés, pero pues para nuestro caso vamos a realizarlo en español. De todas maneras realizamos el abstract en inglés. Ahora colocamos las palabras clave. En este caso nuestras palabras clave son colorante, tinta, aglutinante. Quiere decir, son las palabras que uno colocaría en un buscador, es decir, por ejemplo en Google, para encontrar este informe. ¿Qué deberíamos escribir si quisiéramos publicar para encontrar este informe en una base de datos? Y estas palabras clave también se traducen, son las keywords. Entonces en este caso colorante pues coloring, tinta ink y aglutinante binder. De esta manera se coloca es la siguiente paso en nuestro informe. Posteriormente a ello viene la introducción. Como vemos es el primer título que va numerado. La introducción también es llamada marco teórico. En este lo que nosotros hacemos es buscar en la bibliografía, en internet, en diferentes fuentes bibliográficas, lo que se ha dicho o lo que se ha hecho respecto a lo que nosotros vamos a trabajar. En este caso pues nos dicen que diversas culturas emplearon el uso de colorantes, que pues bueno dependen de diferentes agentes, que es decir, se relaciona parte histórica, parte científica, es decir, lo que nosotros creamos relevante, información importante para lo que vamos a hacer. Entre paréntesis podemos colocar un poco los autores que han hablado de esto, porque como dijimos, esto es marco teórico, esto es algo que alguien más hizo. Nosotros simplemente organizamos esa información y colocamos pues evidentemente el autor. Podemos colocarlo de esta manera, entre paréntesis el nombre, el apellido del autor, una coma seguido del año de publicación, o también podemos colocar entre paréntesis cuadrados un número que nos guiará directamente a la bibliografía en donde también estará numerado. Y así ya sabremos a qué publicación hace referencia. Todo esto basado en las normas APA vigentes, ya que este artículo
Este informe de laboratorio que estamos observando acá, como vimos, es del 2018. Tenemos que utilizar las normas APA actuales. Esto que vemos acá es la unión de todas esas temáticas que nosotros estamos viendo. Acá vemos el título, el resumen, abstract, palabras clave, keywords y la introducción. Esta es la forma en la que se debe ver. Hasta keywords todo se ve de forma normal. No se hace doble columna. De introducción en adelante sí se realiza doble columna. Acá vemos otra página del mismo informe. Continúa el marco teórico o introducción. Como nosotros dijimos, pues la introducción es lo que nosotros creamos relevante. Esta información puede ser tanto de media página como de 3 o 4 páginas, depende como nosotros pues pensemos que es relevante la información. Acá vemos por ejemplo figuras de murales mayas, también vemos figuras de estructuras químicas, es decir, lo que parece relevante para ese informe. Cada informe es diferente, así que cada información será distinta, evidentemente. Si nos damos cuenta, no suelen ser, en los artículos científicos estándar, no suele ser tan común utilizar más de 2 páginas de introducción o marco teórico, ya que pues nosotros no estamos haciendo un artículo de revisión de información, sino estamos haciendo un método y encontrando un resultado. Esto simplemente por eso se llama introducción, porque simplemente nos introduce a la temática que vamos a tratar y de ahí en adelante es que nosotros trabajamos. Posterior a ello siguen los materiales y métodos. Acá vamos a hacer primero, pues dependiendo de la metodología que estemos trabajando, un listado de los materiales que vamos a utilizar y posteriormente la metodología. En este caso que estamos observando aquí, simplemente se narra de forma normal, de forma lineal, la metodología que se realizó. Entonces, por ejemplo, en este caso se trabajó con extractos obtenidos de ciertas especies, se tomaron tantos gramos, es decir, se narra de forma estándar, pues, qué se hizo, ¿sí? Simplemente es eso. Si hay algún autor específico que ya haya publicado o que esté patentado este proceso, pues colocamos, como siempre, nuevamente dijimos, la bibliografía. Toda información que nosotros no hayamos creado realmente o que nosotros estemos realizando una hipótesis, tenemos que colocar el autor. Posterior a ello, acá vamos a ver, después de la metodología, evidentemente vamos a empezar a utilizar análisis y resultados, dependiendo del autor que ustedes estén observando o depende también de sus pues, deseos, podemos colocar de tercero análisis y de cuarto de tercero resultados y de cuarto análisis. O podemos, como en este caso, utilizar un solo numeral, es decir, vamos a colocar resultados y posterior a ello vamos a escribir un poco los análisis de esos resultados en una misma región. Normalmente los análisis se pueden dar de 2 maneras. De forma escrita, común y corriente, se narran los resultados y se dan evidencias de esos resultados, o también, como en este caso, se realiza una tabla. En esa tabla, dependiendo de lo que hayamos hecho, pues vamos a mirar. En este caso, pues acá decimos qué tinte se usó y qué observaciones tiene ese tinte, entonces escribe. La relación, esta relación pues depende, si leemos el artículo sabremos que depende pues de ciertas características. Y finalmente los resultados, en este caso pues se estaba buscando hacer una tinción a un papel con productos naturales, entonces pues acá vemos pues las diferentes formas de teñir de diferentes tintes. Ese es el resultado. Por el momento no se ha analizado absolutamente nada, simplemente se hace una descripción, en este caso, del tinte. Acá también esta relación pues también es un tipo de descripción y finalmente mostramos el resultado. No se ha analizado nada aún. Acá nuevamente vamos a ver la página completa. Entonces esta parte de acá arriba superior es parte de la introducción que hacía falta. Los materiales y métodos es la metodología que estamos trabajando. Y acá en análisis y resultados, como les digo, vemos una descripción del tinte, la relación que tiene dicho tinte y pues los resultados en fotografías. Dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, pues pueden ser fotografías, pueden ser pesos, pueden ser unidades, pueden ser mediciones, dependiendo de lo que estemos realizando, pero pues acá vamos a ver lo que nosotros evidenciamos en nuestra práctica de laboratorio. Acá pues continuamos con
la misma tabla, pues como vemos es una tabla bastante amplia, y acá podemos ver lo que yo les decía, dependiendo, a veces se utiliza una tabla o a veces se utiliza descripción. Entonces en este caso no se realiza ninguna tabla, sino simplemente se coloca la fotografía del resultado y colocamos figura y el número de la figura. Y nos decimos y pues describimos qué hay acá. No se hace una descripción de qué se está observando, simplemente una descripción de qué es lo que hay. Por ejemplo, en este caso es una pintura realizada con tales tintes. Y ahí nos muestra cuáles son los tintes que se utilizan en cada una de las regiones de la pintura. Lo mismo en la figura 9. Lo que tenemos que hacer simplemente es describir. Pues evidentemente dependiendo del laboratorio que estemos haciendo, podemos escoger tanto tabla como descripción o ambas. Acá vemos pues la siguiente página. En esta página ya se está empezando a realizar un análisis. Entonces, por ejemplo, en este nos dice, la figura 10 nos dice interacciones generales propuestas. Es decir, estas interacciones que vemos acá no están realmente basadas en ningún autor. Simplemente los autores de este tipo de documento propusieron que estaba sucediendo esto. En los análisis, ya cuando hemos dado pues los resultados, lo que tenemos que hacer es empezar a discutir qué sucedió, por qué sucedió. Hay autores que han hablado de eso y si han hablado, ¿qué dicen? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿La teoría está de acuerdo? Eso es lo que tenemos que analizar. Tenemos que mirar si la teoría corresponde a la práctica. Si es así, bueno, entonces, ¿qué explicación existe? Si no es así, bueno, ¿qué explicación proponemos? Acá vemos más análisis, entonces, bueno, seguimos en este caso mostrando que son propuestas. Entonces la figura 11 también es una propuesta de interacción, la figura 3 igual, la figura 14 lo mismo, son propuestas. Pero lo mismo, ustedes normalmente utilizan pues la bibliografía. Si utilizan la bibliografía, pues por lo tanto, deben decir, tal autor dice que sucede tal cosa, y nosotros observamos que eso es correcto. Por lo tanto, la teoría se corresponde con la práctica, etc. Finalmente, al terminar el documento, nosotros debemos escribir las conclusiones. Las conclusiones lo que hacen es relacionar. Igualmente que el análisis, la teoría de práctica, hasta cierto punto, es un resumen de los análisis. Entonces, en este caso nos dice, por ejemplo, que la mayoría de las interacciones de fibra colorante presentadas en las filas de celulosa son sistemas de tal estilo. Es decir, ¿qué fue lo que nos quedó de la práctica? ¿Qué conclusiones sacamos? Son pequeñas frases, ¿sí?, que nos dicen realmente qué se obtuvo, qué era lo que queríamos tener, lo tuvimos, qué aprendimos. Es eso realmente lo que son las conclusiones. Acá nuevamente vemos lo que acabamos de ver, ¿sí?, pero todo en una sola página. Entonces, como verán, desde introducción en adelante se ven siempre en doble columna. Acá vemos pues nuevamente pues que están hablando de el análisis, ¿sí?, de resultados. Las conclusiones que acabamos de leer están acá, ¿sí?, y esta es la siguiente página, ya la última. Continuamos realizando pues conclusiones. Por ejemplo, gran parte del proceso de tinción se dio a partir de colorantes de tal tipo, los cuales presentan una interrupción con tal cosa. Es decir, nuevamente hacemos una descripción de los análisis, evidentemente basándonos en la teoría y basándonos en nuestra experiencia. Y finalmente vamos en la bibliografía. Como yo les dije, nosotros podemos citar de dos maneras: entre paréntesis colocando el apellido del autor y el año, o con un número en corchetes cuadrados. Y esos corchetes cuadrados nos van a relacionar a la bibliografía. Digamos, si decimos entre corchetes cuadrados 3, entonces el 3 será de vía B de 2016, práctica, obtención de una tinta a partir de productos naturales de la Universidad Distrito. Eso sería, por ejemplo, una citación con corchetes cuadrados. Bueno, eso era todo lo que tenía que decirles. La idea es que realicen un informe con las experiencias que realizamos la semana anterior. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.